Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a continuar con el curso de circuitos eléctricos, hablando sobre el circuito serie, más conocido como el divisor de voltaje. Para poder entender el comportamiento de un circuito en serie, lo primero que tenemos que definir es cuándo los elementos están conectados en serie. Para esto, la forma más sencilla de entender cuándo los elementos están en serie es a partir de estos dos elementos que tengo acá en negrilla. El primero es que los elementos están en serie cuando solo dos elementos, entonces importante, solo dos elementos, están conectados por un solo nodo. ¿Listo? Son los dos aspectos importantes. Solo tenemos dos elementos y unidos por un solo nodo. Entonces, para poder verificar esto, acá dibujé un pequeño circuito donde tenemos elementos numerados del 1 al 6. Entonces, vamos a verificar la conexión de cada uno de ellos para identificar cuáles están conectados en serie. De momento solo hablaremos en serie, en los próximos videos iremos hablando de las diferentes otras conexiones para poder ir uniendo las definiciones que vamos trabajando. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos ver la conexión del elemento 1 y el elemento 2. Si nos damos cuenta, hay dos elementos en este punto acá, entonces es importante, recuerden lo que son nodos o puntos, entonces toda interconexión de dos o más elementos. Entonces acá hay conectados dos elementos por un solo punto, entonces el elemento 1 y el elemento 2 están conectados en serie. Lo siguiente, entonces podemos seguir con el elemento 2. El elemento 2 está conectado al elemento 3, pero en ese mismo punto está conectado el elemento 5. Entonces, estos por definición no están conectados en serie. Recuerden la definición, solo dos elementos. Lo importante es solo son dos elementos, entonces no están en serie estos de acá. El siguiente, digamos acá volviendo al 1, podríamos verificar acá en la parte inferior, entonces el 1 está conectado en el 4 por un punto y acá no hay más elementos conectados. Entonces, un nodo, solo dos elementos, el 1 y el 4 también están conectados en serie. Y por último, digamos, bueno, no, todavía nos quedan dos nodos por evaluar. Entonces, el 5 y el 6 están conectados por un punto y solo hay dos elementos. Entonces, acá también el 5 y el 6 están en serie. Y ahora sí, por último, entonces, en el punto de la parte inferior, en el nodo inferior, tenemos la conexión de tres elementos, del 3, del 4 y del 6. Por ende, estos elementos no están en serie entre sí, por la definición de que solo dos elementos conectados a un punto, ¿listo? Entonces, siempre verificar eso, verificar un punto, y en cada punto solo deben haber dos elementos, y esos dos elementos deben estar conectados entre sí solo por ese punto, ¿listo? Más adelante veremos qué pasa cuando están conectados por los dos puntos, dos o más elementos. Ya teniendo en mente esto para los elementos en serie, nosotros vamos a definir un circuito en serie cuando todos los elementos están en serie. ¿Qué quiere decir eso? Que en todos los nodos o puntos del circuito máximo hay dos elementos. Entonces acá tenemos un pequeño ejemplo de un circuito en serie donde tenemos en cada punto, entonces acá si nosotros vemos tendríamos 4 puntos y en cada uno de ellos solo hay dos elementos de conexión. Listo. Para poder analizar este circuito, digamos que vamos a emplear lo que hemos venido trabajando hasta este momento, que son leyes de corriente de Kirchhoff, leyes de voltajes de Kirchhoff y las ecuaciones de ley de Ohm para relación de voltaje, corriente y resistencia, y posiblemente para algunas de las partes la ley de Watt, que relaciona potencia, voltaje y corriente. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo primero que nosotros tenemos si queremos analizar leyes de corriente o leyes de voltaje es colocarle o dirección a las corrientes sobre los elementos o polaridad a los voltajes sobre cada uno de los elementos. En este punto, si se dan cuenta, el único que tiene polaridad es la fuente, porque es el único elemento que tiene, los únicos elementos que tienen polaridad o dirección. Las resistencias no tienen sino su magnitud. ¿Quién les da las direcciones o las polaridades? Se las dan las fuentes. Las fuentes son las que me indican cómo deben ir las corrientes o el voltaje. Como nosotros tenemos en el diagrama el voltaje de la fuente, nosotros podríamos dibujar cómo es la corriente en la fuente, al menos la dirección. Ojo, acá en este punto conocemos la magnitud de la fuente de voltaje, su voltaje, y los valores de la resistencia. Acá lo estamos dando como parámetros, pero al final son valores que nosotros tenemos. Tenemos que en la última parte, en el siguiente video, haremos un pequeño ejercicio dándole cualquier valor para poder entenderlo. ¿Listo? Entonces, para poder analizarlo, al primer elemento que nosotros le podemos dar dirección, digamos en este específicamente a la corriente, va a ser a la fuente de voltaje. Entonces, recuerden, en los elementos activos la corriente va del menos al más. En los elementos pasivos va del más al menos. Elementos activos son las fuentes.
Entonces, digamos que de forma general en este ejercicio vamos a querer determinar las ecuaciones de voltaje y corriente para cada elemento de este circuito. Entonces, para eso, pues primero estamos diagramando, entonces siempre toda la parte visual, que son direcciones de las corrientes y polaridades de los voltajes. Listo. Teniendo en cuenta esto, si ustedes recuerdan las leyes de corriente, lo que nos dice es que las corrientes que entran son iguales a las que salen. Entonces, si esta corriente va hacia la parte superior, entonces lo lógico es que esta corriente R1 vaya hacia el otro lado. La corriente en R1 vaya hacia la derecha. Para que cuando hagamos ley de corrientes en este nodo, esta corriente entra, la otra sale. Pero si ustedes se dan cuenta, si yo hago eso en todos los nodos pasaría lo mismo. Si R1 va hacia la derecha, R2 debería ir hacia la parte de abajo. Y así con cada una de ellas. Donde se genera que la corriente está como circulando. Entonces digamos que lo que pasa en un circuito es que la corriente circula a través de los diferentes elementos y si solo tenemos una trayectoria, pues sigue como tal girando una y otra vez a partir de la trayectoria que nosotros definamos. Entonces, acá es el primer elemento que nosotros vamos a tener, que la corriente, la dirección nos las da la fuente y esa dirección aplica para todos los elementos en el circuito. Cuando hay varias fuentes, pues digamos que tendremos que tener en cuenta cuál es de mayor magnitud para ver cuál pesa más a la hora de hacer el análisis. Listo. Cuando ya tenemos las corrientes, que acá las veo un poco despegadas, es para poder colocar la polaridad de los voltajes. Recuerden, en las fuentes la corriente va del menos al más, en las resistencias, que son elementos pasivos, utilizamos la convención pasiva. Entonces la corriente va del más al menos. Entonces, en el caso de R1, el más iría a la izquierda, el menos a la derecha, en R2 el más arriba, el menos en la parte inferior, y así sucesivamente. Entonces, acá tenemos como tal los diferentes voltajes. Acá algo importante, yo puse esta resistencia como RN, es porque yo puedo seguir colocando de la misma forma todas las resistencias en serie que yo quiera. Entonces, si yo sigo colocando resistencias, todas mantienen exactamente el mismo comportamiento que acabamos de hablar, que las corrientes circulan en el mismo sentido y asimismo colocamos la polaridad de los voltajes. Listo. Ya teniendo las polaridades de los voltajes y las direcciones de las corrientes, ahora sí podemos plantear leyes de corriente y leyes de voltajes de Kirchhoff. Lo primero para eso es entender cuántos nodos tenemos y cuántas trayectorias cerradas. Entonces, trayectorias cerradas es bastante sencillo porque solo tenemos uno, digamos que es fácil de identificar. Y nodos o puntos en el circuito, en este caso tendríamos en esta parte de acá, sería el primero, digamos que lo podemos llamar A, acá tendríamos el nodo B, acá el nodo C y acá el nodo D. Entonces, ahí los marqué con un color un poco diferente, más o menos café. Ya teniendo en cuenta eso, entonces nosotros vamos a poder plantear en este circuito, como solo es una trayectoria cerrada, una ley de voltajes, y como son 4 nodos, vamos a poder plantear 4 leyes de corriente. Entonces comencemos por la ley de voltajes, ya que solo es una. Entonces, si nosotros lo hacemos en sentido horario, digamos como lo trabajamos en el video anterior, entonces acá simplemente vamos a tener, iniciando desde el punto D, entonces menos el voltaje de la fuente, más voltaje en R1, más voltaje en R2, más voltaje en Rn, y volvemos al punto D, y entonces todo esto va a ser igual a 0. Acá yo coloco puntos suspensivos por lo que les decía ahorita, puedo colocar todos los elementos en serie que quiera, entonces pues el voltaje en R3, en R4, hasta que complete el Rn que yo quiera trabajar. Entonces pueden ser muchas resistencias las que yo puedo conectar de la misma forma. En algunos videos más adelante veremos que también podemos conectar varias fuentes, pero digamos que ahí el comportamiento de cómo sumar o restar las fuentes lo veremos en unos videos un poco más adelante. Listo, ya teniendo en mente esto, entonces tenemos la primera ley. Acá sucede algo, de estas nosotros tenemos que el único valor que conocemos es el voltaje de la fuente. Digamos, esta es la magnitud que nos darían al inicio, pero el resto no la conocemos. El voltaje en R1 hasta Rn son incógnitas. Entonces tenemos n incógnitas y tenemos una sola ecuación. Entonces, solo con la ley de voltaje no podemos resolver este sistema. Recuerden que en las leyes de voltaje y leyes de corriente necesito n-1 valores para poder resolver mi sistema completamente. Listo, ya teniendo en cuenta eso, lo que vamos a hacer es ahora analizar las leyes de corriente para poder ahorita relacionar leyes de voltaje y leyes de corriente y así poder resolver nuestro sistema. Entonces, vamos a comenzar por el nodo A. Entonces, si ustedes ven el nodo A, simplemente va entrando la corriente IF y va saliendo la corriente en R1. Recuerden que
La forma más fácil que hablamos de las leyes de corrientes era simplemente como corrientes que entran igual a las corrientes que salen. ¿Listo? Entonces, en el nodo A, IF igual a IR1. Luego vamos al nodo B. Entonces, al nodo B va entrando la corriente IR1 y va saliendo la corriente IR2. Entonces, IR1 es igual a IR2. En el nodo C, IR2 va entrando, IRN va saliendo. Entonces, IR2 igual a IRN. En el nodo D, IRN igual a IF. Entonces, de estas, lo que nosotros tenemos es que todas las corrientes en este caso son iguales. Digamos, si ustedes se dan cuenta, una es igual a la otra y así sucesivamente hasta que giramos completamente. Entonces, un elemento importante en un circuito en serie. Todos los elementos en un circuito en serie tienen la misma corriente. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, siempre que hablemos de un circuito en serie, todos los elementos tienen la misma corriente. Acá lo que acabo de escribir, IR1 igual a IR2, igual a IRN, igual a IF. Y acá intermedio todas las que yo quiera. Si coloco 10 resistencias, las 10 tienen exactamente la misma corriente, desde que todos los elementos estén en serie. Entonces, de aquí en adelante, siempre que vean elementos en serie, tienen que recordar que las corrientes son las mismas. Eso les va a simplificar mucho cálculos específicos que tienen que hacer. Listo. Ya teniendo esto en común, acá ¿qué sucede? Yo no conozco ninguno de estos valores, entonces tampoco puedo resolver directamente con esto el sistema. Pero al tener ya algo en común entre todos los elementos, hay otra ecuación que tienen en común todas las resistencias, que es la de la ley de Ohm. Entonces, el voltaje por ley de Ohm en una resistencia es igual a corriente por resistencia. Entonces, corriente por resistencia, simplemente acá lo que nosotros vamos a tener es que si la reemplazamos en esta ecuación, asumiendo que las corrientes son todas iguales, vamos a tomar IF como la corriente en común. Entonces vamos a tener que el voltaje de la fuente es igual, pasando al otro lado, a IF por R1, entonces es el voltaje en R1, y IF por R2 es el voltaje en R2, hasta IF por RN, que sería el voltaje en RN. Simplemente reemplazarlo por ley de Ohm y asumiendo que IF es la corriente que tienen todos, ya que ya definimos que todos tienen la misma corriente. Listo. Teniendo en cuenta eso, pues para poder despejar acá la única incógnita que tenemos es IF. Si ustedes recuerdan, al inicio nos dan los valores de la fuente y de las resistencias. Entonces vamos a despejar IF, que sería nuestra única incógnita. Entonces sacamos factor común de IF, nos queda el voltaje de la fuente es igual a la corriente de la fuente por factor común de R1 más R2 hasta Rn. Por lo que nuestra corriente de la fuente simplemente va a ser igual al voltaje de la fuente y pasamos a dividir todas las resistencias. Entonces, voltaje de la fuente sobre la suma de las resistencias, R1 más R2 hasta Rn. Acá repito, esto aplica para todas las resistencias que ustedes quieran conectar en serie. Va a pasar exactamente lo mismo. Pero acá cuando nosotros hacemos esto, cuando ya tenemos la corriente en los elementos, nos podemos devolver a utilizar la ley de Ohm. ¿Para qué nos devolveríamos? Para calcular el voltaje en cada una de las resistencias. Cuando calculamos la corriente de la fuente, el voltaje ya lo teníamos, entonces ya tenemos sus dos parámetros. En las corrientes ya tenemos las de todos los elementos. Nos faltan los voltajes en las resistencias. Entonces, para calcular el voltaje en la resistencia, simplemente por ley de Ohm es corriente por resistencia. Esta es la corriente ya con valores que conocemos. Entonces, el voltaje en la resistencia X, donde X es cualquier número, va a ser simplemente igual a IF por Rx. Y entonces va a ser igual, reemplazamos esta ecuación que tenemos acá, ve el voltaje de la fuente sobre la suma de las resistencias por la resistencia en donde lo quiero calcular. Entonces, X es cualquier número de 1 hasta N. Entonces, por ejemplo, si lo quiero calcular sobre la resistencia 1, Rx sería el valor de la resistencia 1, que como les digo, más adelante haremos un ejemplo dándole cualquier valor, que digamos que eso no, realmente ya es la aplicación de estas fórmulas que vamos trabajando. Listo. Ya teniendo todo esto en cuenta, lo siguiente que nosotros vamos a entender es, digamos que con estas fórmulas que acabamos de calcular, ya podemos tener todos los parámetros, todas las corrientes y todos los voltajes en los elementos en un circuito en serie. Pero surge algo que nos puede ser bastante importante y es poder convertir un circuito en un circuito equivalente. El circuito equivalente es simplemente lo que nos permite reducir el número ya sea de fuentes o de resistencias. En este caso específico lo que vamos a tratar es de reducir el número de resistencias. Pasar de un circuito que tiene N, o digamos, veámoslo de la forma más sencilla, 3 resistencias, a uno donde solo tiene una resistencia.
Entonces, esto se conoce como circuito equivalente, específicamente acá, la resistencia equivalente, que es lo que vamos a buscar reducir. Para indicar que un circuito es equivalente, es decir, que tiene el mismo valor que el otro, lo que tenemos que hacer o determinar es que la potencia en los dos casos es la misma, tanto en el circuito 1, el de la izquierda, como en el circuito 2, que sería el de la derecha. Entonces, cuando hablamos de potencias, recuerden que la potencia entregada en un circuito es igual a la consumida, entonces podemos evaluarlo con la entregada o con la consumida. En este caso, lo más fácil va a ser con la potencia entregada, teniendo en cuenta que en este caso solo tenemos una fuente. Entonces la potencia entregada va a ser la de la fuente, tanto en la parte izquierda como en la parte derecha. Y que potencia es igual a voltaje por corriente. Recuerden que esta es la ley de Watt. Entonces, para poder analizar eso, en el primero ya hicimos todo el análisis en la parte anterior, entonces simplemente sabemos que el voltaje es simplemente la magnitud que ya conocemos, E y F era igual al voltaje sobre la suma de las resistencias. Entonces, esta va a ser mi potencia de entrada 1, que es la potencia de la fuente 1. Ahora tenemos que analizar esto mismo en el circuito 2, pero el circuito 2 ya conocemos el voltaje porque es la misma fuente, no la hemos cambiado. Lo que nos falta calcular es la corriente. Para calcular la corriente, como solo tenemos la fuente y la resistencia, simplemente aplicamos ley de Ohm. Entonces, la corriente de la fuente va a ser igual al voltaje de la fuente sobre la resistencia en serie. Acá un elemento importante, esto siempre pasa cuando solo tenemos una fuente y una resistencia. Directamente aplicamos ley de Ohm porque tenemos dos de las tres variables. Ya teniendo la corriente, entonces la potencia en la fuente 2 va a ser igual, voltaje por la fuente, entonces voltaje de la fuente, que es un valor que conocemos, por la corriente que vimos que es voltaje de la fuente sobre resistencia en serie. Listo, entonces para que las dos sean equivalentes dijimos que deben ser iguales, entonces tenemos que igualar este resultado con este de acá. Y nos quedaría, pues ya multiplicando el voltaje por voltaje, nos quedaría voltaje de la fuente al cuadrado sobre la suma de las resistencias, es igual al voltaje de la fuente al cuadrado sobre la resistencia en serie. Se cancelan los voltajes, entonces paso a multiplicar la resistencia en serie, a multiplicar la suma de las resistencias, y me queda que la resistencia en serie simplemente es la suma de las resistencias, ¿listo? Pero esto sucede porque los circuitos equivalentes tienen la misma potencia, entregan y consumen la misma potencia uno al igual que el otro, ¿listo? Por eso es que podemos hacer esta equivalencia entre los circuitos que nosotros vamos trabajando. Si se dan cuenta, fue bastante sencillo llegar a esto. Es importante hacer varios ejercicios para que puedan repasar un poco esas temáticas que vamos trabajando. Listo, digamos que acá todo lo hicimos paramétrico. Ahora, acá hay un pequeño ejercicio planteado donde queremos calcular voltaje, corriente y potencia en cada elemento del siguiente circuito. Entonces, es un circuito en serie, todos los elementos están en serie. Tenemos una fuente y tenemos tres resistencias. La fuente vale 40 voltios, la resistencia vale 5 ohmios y la siguiente vale 7 y la última resistencia vale 8 ohmios. ¿Listo? Entonces, la idea es que lo intenten plantear a partir de lo que nosotros trabajamos en la parte inicial de este video, y en el próximo video lo solucionaremos para que se den cuenta cómo les fue en el procedimiento y si lo hicieron muy bien. No olviden suscribirse para tener acceso a todos estos nuevos videos y a más material que iremos generando. Que estén muy bien.